Hola chicos de cuarto medio, espero que estén teniendo un gran día. Ya nos encontramos en la guía número 12, A priorismo, es la última guía de la epistemología y vamos a ver el planteamiento de este caballero Kant y la filosofía que lo precede. Kant, recuerden que ya vimos el racionalismo, vimos el empirismo y nos queda ahora solamente el a priorismo, así que presten mucha atención. Objetivo, mismo objetivo que nos ha acompañado en las últimas 3 guías ya. Entender la filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana y como una forma de pensamiento crítico que busca proponer interrogantes acerca del sentido y los fundamentos de nuestras creencias, para la comprensión de la realidad y la orientación reflexiva de la conducta. Immanuel Kant. Immanuel, no Emanuel, Immanuel. Él nació como Emanuel, pero a lo largo de su vida cambió su nombre. Immanuel Kant, filósofo alemán, 1724-1804. Este caballero, Kant, se encuentra con dos corrientes de pensamiento con respecto al conocimiento. Recuerden que estábamos en la epistemología, que es la ciencia que estudia el conocimiento. Una de las corrientes la lidera Locke y otros ingleses tras él, que afirman que la única fuente de conocimiento es la experiencia de los sentidos, y mientras más alejado de ella esté el conocimiento, tanto menor valor tendrá. Y Descartes, que niega toda validez de conocimiento sensorial y reconoce la razón y sus ideas innatas como único conocimiento verdadero. Hasta este punto de la historia teníamos estas dos grandes trincheras, una que dice que vamos a conocer a través de la razón y otra que dice que vamos a conocer solo a través de los sentidos. Dos posturas contrapuestas que pareciera ser que no se podían unir. Pero para esta unión va a llegar nuestro querido amigo Kant, que es él. Entonces tenemos estas dos posturas, el racionalismo cartesiano y el empirismo de Locke, dos posturas contrapuestas, una vez más, que no se podían unir hasta que llegó esta nueva posición. No había consenso en el mundo filosófico, en el mundo científico, ambos creían tener la razón y ambos pensaban que el otro estaba equivocado, ambos pensaban que tenían la respuesta a esto, ¿cómo conocemos? Hasta que llega Kant y reconoce como fuente indispensable de conocimientos la experiencia de los sentidos. Parece que le está haciendo caso a este caballero, pero afirma que todo conocimiento empieza en ella, en la experiencia, pero ella no constituye su única fuente de conocimiento. Es a través de los sentidos o la sensibilidad que captamos muchos de los estímulos que nos vienen del exterior, pero la manera como el hombre puede percibir es espontánea desde sí mismo y las formas a priori del espacio y el tiempo. Y es aquí donde aparece lo nuevo, espacio y tiempo. Kant se da cuenta, a diferencia de estos dos caballeros, que si bien yo conozco a través de los sentidos, necesito mi razón para conocer eso que mis sentidos me están presentando. ¿Por qué? Porque eso que se me aparece a los sentidos está en un espacio y tiempo determinado. Y ese espacio y tiempo determinado solo puede ser captado a través de la razón. Entonces Kant nos va a decir, yo conozco a través de mis sentidos, pero en base a mi razón, por el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo, tienen que recordar eso. Entonces, tenemos esta infografía. Conocimiento en Kant, los libros de metafísica no son científicos, porque él pensaba que todo tenía que ser un poco más racional, un poco más estricto. Vayan leyéndolo ustedes, pero aquí estamos resumiendo un poco lo que dice Kant. Espacio y tiempo, figuras fundamentales para la filosofía kantiana en este punto. El espacio y el tiempo no son sensaciones que nos vengan desde el exterior, esta es una reflexión de Kant, sino que son condiciones para que nosotros podamos percibir. Estructuramos todo el material que nos vienen de los sentidos y los ordenamos en un espacio y tiempo determinado.
Yo recibo cosas desde mi exterior, desde la realidad que me rodea. Y eso que yo recibo, lo recibo a través de mis sentidos, lo capta, mi razón capta esto que mis sentidos que están sintiendo, pero en un espacio y tiempo determinado. Porque no es lo mismo captar algo aquí y ahora que haberlo captado ayer en un espacio distinto. ¿Se han dado cuenta que de repente estamos, por ejemplo, en cualquier lugar y sentimos un sonido y sentimos algo en la piel o algo en la boca, un sabor especial y nos remonta a cierto espacio y tiempo determinado? Ese remontar a es un trabajo de los sentidos y de la razón. Son los dos los que juegan a la vez para que yo pueda captar. Por tanto, yo conozco, dice Kant, a través de mis sentidos, con mi razón, en base al espacio y el tiempo. Espacio y tiempo. Esta idea kantiana de no considerar el espacio y el tiempo como realidades externas al hombre, sino como algo que el hombre pone en su propia estructura para poder conocer, es un cambio radical en la manera de concebir el conocimiento. Y Kant dice que constituyen una revolución copernicana. ¿Recuerda la revolución copernicana? La revolución copernicana es donde se saca al hombre del centro del mundo. Antes se creía que la Tierra era el centro del universo y hasta la revolución copernicana se descubre que no, que la Tierra es un planeta más, que está dentro de un sistema solar que ni siquiera es el más importante del universo, sino que somos un polvito más en el mundo. Con el hombre pasó lo mismo. Pasa que antes se creía que el hombre era el ser más importante del mundo y después descubrimos que no, que éramos solo una especie más dentro de todos los animales. Entonces, cuando Kant toma esto del espacio y el tiempo y se da cuenta que son figuras externas, a él también produce una revolución. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que yo no manipulo el espacio y el tiempo, sino que parece que el espacio y el tiempo son parte de mí, son parte de lo que me rodea y lo que me acontece y no de lo que yo puedo manejar. Espacio y tiempo decíamos que son formas a priori, es decir, anteriores a toda la experiencia. Estas palabras a priori y a posteriori son palabras que van a utilizar mucho Kant. A priori antes de, a posteriori después de. Entonces, espacio y tiempo decíamos que son formas a priori, es decir, anteriores a toda experiencia. El espacio y el tiempo están desde antes que yo. Por tanto, yo no los manipulo, sino que ellos me manipulan y todo lo que yo percibo, siento y conozco son en base a este espacio y tiempo que ya estaban acá. Se trata de formas, maneras, de estructuras, pero son vacías, necesitan un material sobre el cual actuar. Este material proviene de las sensaciones o intuiciones sensibles. Sería imposible captar este material si no fuera por las formas que lo ordenan. Sería ciego según la terminología de Kant. Pero las formas solo tampoco tendrían sentido, pues serían vacías. Entonces, espacio y tiempo, Kant va a decir que son una especie de lienzo en blanco, se me presentan a mí como en la nada, como en blanco, como limpio, y son mis experiencias sensibles las que las van tiñendo con conocimiento, con formas, con contenido, por así decirlo. Pero a través del espacio y el tiempo puedo llenar todas estas experiencias. Es como tener esto, un cuaderno o un cuadro, que están vacíos, que no tienen nada, y las sensaciones serían la pintura o el lápiz que lo pueden teñir. Para el conocimiento es necesario el material de la experiencia, lo dado y lo que el hombre pone de sí, lo opuesto o lo que el conocimiento se constituye por lo dado, por las sensaciones y lo opuesto por el sujeto que conoce, las formas a priori, recuerden, a priori antes de. Entonces, espacio y tiempo, un lienzo en blanco, algo sin nada, y las sensaciones son los que yo voy tiñendo o lo voy rellenando estos cuadritos, este cuaderno, para que tengan algo de contenido, algo de conocimiento. El elemento de lo dado es lo que corresponde a la experiencia y es la causa de nuestros conocimientos vayan creciendo y aumentando. Siempre podemos ir incorporando elementos nuevos. En cambio, el elemento del opuesto, que es
que es a priori, es decir, independiente de toda experiencia, es lo que incorpora el nuevo conocimiento, que incorpora en el conocimiento y lo universal y necesario, imposible si la experiencia fuera su única fuente. Entonces, tenemos dos tipos de elementos: el elemento dado, que corresponde a la experiencia, y el elemento opuesto, que es lo a priori. Experiencia vendría siendo lo a posteriori y el elemento dado representa lo a priori. Es lo que yo les explicaba acá. El elemento dado serían, por ejemplo, el cuaderno o el libro, el espacio y el tiempo, los lienzos en blanco, que los necesito para poder conocer, porque si yo no tuviera, por ejemplo, este cuaderno, yo no podría escribir, y si yo no tuviera un cuaderno no podría pintar, porque no habría nada, sería como estar en la nada. Pero también necesito del opuesto, lo a priori, el material que me va a entregar mis sentidos para poder conocer. Si yo no tuviera sentidos, tampoco podría llenar estos cuadernos de información. Tendría como la base de datos, pero no tendría nada que hacer con ella, no tendría la información para poder llenarlo. Kant razona que el espacio y el tiempo son propios del hombre. No puede existir ninguna sensación externa que no esté colocada, ordenada en un espacio. El tiempo tiene que estar presente en cualquier sensación del exterior, y todas ellas, exteriores e interiores, están ordenadas dentro de una sucesión, o sea, dentro de un tiempo. No puede existir sensaciones sin espacio y tiempo, pero esto sí podemos concebirlos vacíos, sin sensaciones. Entonces, Kant va a entender, vuelvo a esta imagen, que puede existir espacio y tiempo vacíos. Por eso puedo yo concebir, por ejemplo, un futuro distante, porque existe un espacio y un tiempo en que yo lo puedo pensar sin sensaciones, vacío. Pero no pueden existir sensaciones sin el espacio y el tiempo, porque si no hay espacio y tiempo, si no hay lienzo donde yo pueda escribir, donde yo pueda pintar, ya no va a tener sentido pensar en una sensación determinada. Ellos, el espacio y el tiempo, no dependen de las sensaciones, pero las sensaciones dependen del espacio y el tiempo. Kant dice que espacio y tiempo son formas a priori, son intuiciones, no son conceptos, porque estos últimos corresponden a una cantidad indeterminada de sujetos. En cambio, el espacio y el tiempo son únicos, y dentro de estos únicos espacio y tiempo colocamos las sensaciones. Para poder definir un poco más todo esto, Kant va a plantear dos conceptos: noúmeno y fenómeno. No es número, es noúmeno. Noúmeno y fenómeno. Y va a definir al fenómeno como la cosa en mí y al noúmeno como la cosa en sí. Las percepciones que hemos mencionado solo constituyen el primer paso del conocimiento. Luego tenemos que pensar las cosas como conceptos o ideas que nos refieran al conjunto indeterminado de individuos. Y esto les va a resonar un poco lo que ya habíamos trabajado. Va a establecer categorías. Perdón. Pensemos estos conceptos como estructuras que no vienen de la experiencia, por ejemplo, causalidad, sensación, identidad, relación. Estas estructuras son también aportadas por el sujeto que conoce, y Kant las llama categorías. Ellas son aplicadas al material entregado por las percepciones sensibles. Voy a repetir porque yo sé que es un poco complejo. Pensemos estos conceptos con estructuras que nos vienen de la experiencia. Estamos hablando del fenómeno y el noúmeno. Por ejemplo, causalidad, sustancia, identidad, relación, que nos vienen de la experiencia. La causalidad, la sensación, la identidad y la relación. Estas estructuras son también aportadas por el sujeto que conoce, y Kant las llama categorías. Estas son aplicadas al material entregado por las experiencias sensibles. Voy a tener experiencias sensibles determinadas y las voy a meter en distintas categorías que van a ir dentro de estas palabras que ya nombramos. Por ejemplo, el agua. El agua vendría siendo la primera experiencia sensible que vamos a trabajar. El primer conocimiento que tenemos de ellas es su percepción.
La hemos tocado, bebido, sumergido en ella, lavado con ella, etc. Pero estas percepciones corresponden a una determinada agua que bebimos o tocamos en algún lugar, momento específico. Espacio y tiempo, una vez más. Aquí ya me quedó muy arriba. Me pasé. Da lo mismo. Espacio y tiempo. Perdón. Acá está. El primer conocimiento que tenemos de ellas es su percepción. La hemos tocado, bebido, sumergido en ella, lavado en ella, etc. Pero estas percepciones corresponden a una determinada agua que bebimos, tocamos en un lugar, momento específico. Pero si queremos estudiar más a fondo en qué consiste el agua, cuáles son sus cualidades, cuál será su comportamiento, sometida a ciertas influencias, debemos tener el concepto de agua que abarque todas las aguas. En este concepto de agua estamos suponiendo varias cosas. Suponemos que el agua es algo que en sí permanece a través de los distintos cambios, o sea que es una sustancia que tiene ciertas cualidades y los accidentes, que consiste en algo que las diferencia de todos los otros seres, es decir, que tiene una esencia. Les debiera estar resonando un poco Aristóteles. Que ella puede causar determinados efectos, puede limpiar, calmar la sed, inundar. Por lo tanto, está incorporada a un proceso de causa y efecto. Que ella puede actuar sobre otros seres y en relación a la acción de ellos, acción y reacción, que ella constituye una unidad. Todos estos que hemos supuesto respecto al agua, que es indispensable para trabajar como concepto, haciendo juicio como el agua es transparente, el agua es insípida, según Kant pone la facultad humana que es el entendimiento. Antes de continuar, explico un poco más. Entonces, les explico. Tenemos dos conceptos, dos formas de entender las cosas, el fenómeno y el noumeno. Fenómeno es la cosa en mí y noumeno es la cosa en sí. Y para explicarlo, Kant va a usar el ejemplo del agua. El agua lo podemos entender como noumeno, como la cosa en sí, pero dentro de esta agua, que es la cosa en sí, yo tengo un cierto conocimiento, que sería lo en mí, que sería el agua como fenómeno, pero dentro del noumeno del agua hay muchas cosas que yo estoy suponiendo y que no puedo llegar a conocer, porque está lejos de mí. Entonces, fenómeno es lo que yo conozco, lo que está en mí, y noumeno es lo que no conozco y lo que no está en mí, lo que no puedo llegar a conocer tan fácilmente. ¿Por qué? Porque está en un espacio y un tiempo, y el espacio y tiempo, acá está, el espacio y el tiempo que no están determinados, que no le pertenecen al objeto tampoco. ¿Por qué? Porque no son del hombre. Continuemos. Entonces, para explicar, para entender un poco más todo esto, según Kant lo pone el fenómeno y el noumeno lo pone en la facultad del entendimiento, una facultad humana. Y por entendimiento Kant va a entender lo siguiente: el entendimiento recibe el material de la percepción a través de los sentidos, y él a su vez trabaja este material transformándolo en un concepto por medio de otras formas aportadas por él, que son categorías. Ellas nos permiten ordenar los datos percibidos de acuerdo a la causalidad, cantidad, relación y modalidad. Veamos cómo el noumeno no es cognoscible por el sujeto cognoscente. El hombre sufre diferentes modificaciones, aportes u ordenamientos, primero que lo provienen de las sensibilidades con sus formas de espacio y tiempo, y luego los que aportan el entendimiento con sus categorías. Siempre el conocimiento integra el material que viene por la experiencia y por los sentidos, las formas de estructura, la sensibilidad y el entendimiento. Entonces, voy a seguir avanzando, fenómeno y noumeno. El fenómeno es lo que está en mí, el noumeno es la cosa en sí, y para entenderlo podemos explicarlo a través del ejemplo del agua. El agua que yo estoy tomando ahora
sería lo en mí. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo a través de mi sensibilidad. Y el agua que está en algún lugar del mundo que yo no puedo conocer directamente, pero que podría llegar a hacerlo en algún momento, sería, que podría estar en algún momento de la Tierra, sería el fenómeno, el númeno, la cosa en sí. Y yo asumo que esa agua tiene las mismas características que el agua que estoy tomando, pero tengo que asumirlo, tengo que presuponerlo, porque no la conozco y difícilmente tenga la misma posibilidad de conocerlo. Pero todo esto se hace a través del entendimiento, que es una facultad humana que me ayuda a tomar este fenómeno y este nómeno y agregarle todas mis percepciones, todos mis sentidos para poder conocer. Se dan cuenta que este caballero lo hizo todo como un poco más complejo, pero finalmente dice que yo conozco a través de la razón y a través de mis sentidos, a través y en base a el espacio y el tiempo. Y ahí empezamos a mezclar lo que son las facultades humanas, pero básicamente es eso, conozco a través de la razón, a través de mis sentidos, en base al espacio y el tiempo. Actividad. Esta es la guía que está en la página del colegio. Tiene los contenidos que hemos estado trabajando, fenómeno, nómeno, las categorías. Actividad 1. Crea un cuadro resumen que exponga las principales similitudes y diferencias entre el racionalismo y el empirismo y el a priorismo, haciendo énfasis en sus representantes, formas de conocer, posición respecto a la figura de Dios y tipos de ideas. Y 2. Explica la utilidad de la epistemología en las ciencias. Y esta es nuestra última guía de epistemología. Después de esto viene los contractualistas clásicos o los métodos de la filosofía. Y voy a ver qué es mejor. Regresamos acá. Chicos, espero que la guía les haya resultado cómoda. Sé que es un conocimiento que es un poco más complejo de entender, pero también es la idea que nos vayamos complejizando cada vez más. Que tengan un excelente día. Adiosito. Pensaron que me había olvidado. Miren, tienen casitas nuevas, mis chiquillos más lindos. Claro que al chorito no le tocó, así que tiene que dormir con él. Duermen los dos abrazaditos. Casitas nuevas. Ya, chiquillos, que estén bien.